En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. El actual presidente electo de Argentina, Milei, ha dicho que dedicará el Estado a lo que el Estado debe ser, a gobernar, a atender a los más desposeídos en la medida en que lo pueda hacer, a regular las condiciones de convivencia, pero no a ser empresario. Eso es lo que llama Nicolás Maduro un neonazi. Vaya, vaya, vaya. Y Petro dice aquí en Colombia que el neoliberalismo no tiene futuro. No, el neoliberalismo de los Estados Unidos, del Japón, de China, de Europa, ese no tiene ningún futuro. Lo que tiene futuro es el socialismo de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba. Ese es el que tiene futuro, y de Corea del Norte, por supuesto. ¡Qué horror! Pero tenemos un especialista en la materia, un gran economista, decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, el doctor Alberto Schlesinger. Doctor Schlesinger, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, por fortuna. ¿Y qué significa el triunfo de Javier Milei desde el punto de vista estrictamente económico y la respuesta que los actores económicos le han dado a ese triunfo y a las perspectivas de un gobierno liberal de corte empresarial para darle espacio a los empresarios? ¿Qué ha pasado y cuáles son las perspectivas, doctor Schlesinger? A ver, doctor Fernando, lo más importante es tener en cuenta que el señor Milei es lo que se llama un outsider de la política. Él solamente se lanza a la arena política hace 3 años con su precandidatura y llega con unas banderas bastante extremas en el sentido de lo que plantea, no por ello faltas de sustento, como por ejemplo acabar con la casta política que gobierna la Argentina prácticamente desde el año 1948, cuando llega ese fenómeno llamado el peronismo, que ha sido el gran cáncer de la Argentina. Igualmente propuestas muy concretas, revolucionarias, pero que atienden a una realidad. Él propone eliminar el Banco Central, lo cual yo creo que no está bien planteado, porque no se trata de eliminar el Banco Central como tal. Solamente hay 3 países muy pequeños en el mundo que no tienen Banco Central. Sino es devolverle al Banco Central la independencia y dejar de que se convierta en un instrumento del partido político en el poder para manejar la economía. Ya se ven los resultados. También ha hecho propuestas muy claras, como precisamente eliminar la casta política, acabar con el tamaño del Estado. Ya está proponiendo 8 ministerios frente a 18 ministerios que existen en la Argentina. El déficit fiscal, indudablemente, que es monstruoso. Pues simplemente para darle a usted un ejemplo de la situación en la cual se encuentra la economía argentina hoy en día. Si lo miramos desde el punto de vista de la inflación ha evolucionado durante el último gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, el cual hay que decir que el señor Massa, quien era el contendor en las elecciones de Javier Milei, era a su vez ministro de Economía y manejaba la economía y utilizó mecanismos económicos como subsidios para promover su candidatura, siendo a la vez ministro de Economía. Eso solo sucede y solo se da en la Argentina. Pues bien, en el gobierno de Alberto Fernández, que termina ahora, la sola inflación ha crecido cerca de un 800%. Vemos cómo el país, cuando llegó el kirchnerismo, tenía niveles de pobreza del orden del 5%. Hoy los niveles de pobreza en la Argentina superan el 40%. El manejo macroeconómico del país ha sido brutal. Tasa de cambio, por ejemplo, en este momento, la tasa de cambio seguramente con el mes de noviembre, que deberán entregar los primeros días de diciembre, llegará en el último año a una devaluación de cerca del 150%, cuando en el año anterior, en el 2022, fue del 75%, o sea que prácticamente se duplicó en un año.
Hay mecanismos como, por ejemplo, la situación monetaria de la Argentina es un absoluto desastre. Por ponerle a usted un ejemplo, los depósitos de la banca en el Banco Central, forzados a través de unas tasas de interés elevadísimas para recoger liquidez, han llegado en ese momento a representar el 20% del PIB de la Argentina, o sea, cerca de 30.000 millones de dólares, dineros que no tiene el Banco Central cómo devolver y que sería el primer paso que Milei tendría que dar para poder tomar medidas de mayor alcance, como la famosa dolarización, que no se podría lograr inmediatamente, sino hasta que se estabilice la economía. Ya hoy Milei anunció que los ajustes que hará inmediatamente, sin gradualismo, pueden sumar cerca del 15% del PIB y que será un ajuste muy duro que el pueblo argentino tendrá que respaldar y que sufrir, porque realmente lo que hay que hacer implica el que ese sacrificio se haga. Hay un problema, a mi manera de ver, desde el punto de vista de la gobernabilidad, y precisamente por el hecho de que el señor Milei llega prácticamente con un partido político muy pequeño, muy reciente, la situación desde el punto de vista de el número de parlamentarios con los que contaría en el Congreso, asumiendo que el partido del presidente Macri, el PRO, le diera un respaldo total, como hasta ahora lo ha manifestado. Ni en la Cámara ni en el Senado se acerca siquiera a la mayoría que se requiere para poder tomar decisiones en el Congreso. Por ejemplo, en el caso de la Cámara, los representantes que el partido de Milei, La Libertad Avanza, tiene son a duras penas 7 senadores, perdón, en el Senado son 7 senadores con relación a 72 senadores, o sea que sumado a Macri, que tiene 16 senadores, llegaría solamente al 32% en el Senado. Y en la Cámara de Diputados, pues tiene solamente 37 diputados de los 257 que tiene la Cámara de Representantes en el Congreso argentino. Si se le sumara el partido de Macri, el PRO, que tiene 79 representantes, a duras penas llegarían al 49%, o sea que no tendrían mayoría para tomar decisiones. Muchas de las propuestas que él presenta, pues obviamente requieren la intervención del Congreso, y ahí es donde va a estar el primer problema de cómo las puede implementar sin obtener esas mayorías que le permitan tomar decisiones. Sin embargo, la Argentina ha dado un vuelco histórico. Es la derrota más grave, más seria que ha tenido el peronismo en su historia. Solamente el peronismo-kirchnerismo logró triunfar en 2 provincias de las 24 que tiene la Argentina. Una de ellas, la provincia de Buenos Aires, que si bien representa el 40% de la población, ganó el señor Kicillof, kirchnerista, pero solamente ganó por 1,5 puntos en las elecciones, siendo él el gobernador y buscando la reelección. Eso demuestra que las diferencias y distancias que había en esa provincia tan importante, pues se redujeron a la mínima expresión. Y otra provincia del norte de la Argentina, pues que es un caso aparte, que se llama la provincia de Formosa, donde el gobernador lleva más de 20 años reeligiéndose y que obviamente significa eso que llama Milei la casta política. El cambio que se ha producido, el cambio electoral en el cual el pueblo argentino ha votado a algo totalmente nuevo, con propuestas que podríamos llamar extremas, no valorándolas, sino simplemente porque significan cambios sustanciales, pues obviamente se ha dado, y esperemos de que pueda tener éxito y no que se vuelva dentro de poco tiempo a reversar la situación, y como siempre pasa, los derrotados, que es el peronismo y muy posiblemente el kirchnerismo, tomen las banderas nuevamente debido a que las medidas que el gobierno de Milei propuso y debe forzosamente tomar para reorientar la economía argentina no se hayan cumplido o sean demasiado dolorosas para el pueblo argentino, y lo que siempre pasa, el ciclo se invierte y entonces ellos que pasan peronismo y kirchnerismo de la oposición tienen banderas para volver a fortalecerse y empezar a jugar nuevamente y ser alternativa de poder para las próximas elecciones. Bueno, esa es la situación. Milei con ideas supremamente positivas en un país completamente arruinado. Y solamente se corrigen las cosas a base de muchos sacrificios. Sacrificios aparentes
porque todo pues era una farsa. Los subsidios, los regalos, la atención a la gente pobre, y resulta que la gente pobre es cada vez mayor. Es una audiencia que crece, que crece y que crece. Pero hay mucha gente que recibía subsidio, mucha gente. Y esa gente no va a poder recibir subsidios. Y necesariamente habrá disciplina monetaria. Bien que sea dolarizando la economía, lo que es bien complicado, ¿no, doctor Lessinger? Con dolarizar una economía como la Argentina. Muy difícil, no necesariamente es la solución si las otras variables y los otros elementos económicos estuvieran organizados y funcionaran como debe ser, pero si se quisiera establecer la dolarización, que es la solución que ha presentado frente a una inflación desbordante, es que están a puertas de una hiperinflación nuevamente como la del 2001, que esa ha sido la historia de la Argentina. Pero usted menciona algo que es muy importante. Yo diría que hoy en día el Estado clientelista por excelencia es el Estado argentino, en el cual han montado un sistema en que el peronismo no es propiamente un partido que busca como objetivo el bienestar del pueblo, sino que busca como objetivo mantenerse en el poder, como sea. Por eso usted encuentra peronistas de derecha, peronistas de izquierda, peronistas de centro. El hecho es que ser peronista es mantenerse en el poder, y para mantenerse en el poder lo que logran es de hacer que el pueblo dependa cada vez más de los subsidios que el Estado otorga. Y como la pobreza ha crecido, como ha crecido, los subsidios son cada vez más necesarios. Y yo diría que ese sistema clientelista es el sistema que funciona, yo diría que mejor en el mundo hoy en día, a través de esa estructura, dependencia del Estado, a través de subsidios en un estado de pobreza que hace que más gente tenga que depender y vivir de los subsidios del Estado. Bueno, doctor Lessinger, hubo una respuesta muy positiva de la bolsa, tanto la bolsa de Buenos Aires como los papeles que se negocian en la bolsa de Nueva York. Tuvieron un aumento enorme. La gente está esperanzada en los fenómenos de privatización que tendrán que cumplirse, porque una de las venas rotas del Estado es el mantenimiento de empresas deficitarias, que son muchas, muchísimas, en poder del Estado argentino, ¿no? Sí, indudablemente. Es decir, la ineficiencia del Estado argentino precisamente basado en el clientelismo y en cómo a esas empresas se les extrae sus recursos para poderlos a través o de la corrupción o del clientelismo y de generar empleo para que la gente dependa del Estado, es como funciona. Hay dos empresas que son emblemáticas. Una de ellas es Aerolíneas Argentinas, que es tal vez una de las empresas que mayor déficit le genera al Estado argentino, para lo cual Milei ya dijo que iba simple y llanamente a entregársela a los trabajadores. El Estado y el pueblo argentino no tenían por qué subsidiar una empresa que por malos manejos, por una enorme estructura burocrática, pues obviamente genera unos déficits que el argentino tiene que pagar de su propio bolsillo. Ya propuso que se le iba a entregar a los trabajadores. Y el otro caso es el de YPF, la empresa, el Ecopetrol argentino, que todos sabemos la importancia que tiene y lo que este gobierno y sobre todo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hizo. Cuando ellos revirtieron la operación y nacionalizaron YPF y hicieron una serie de jugarretas corruptas al parecer, que significaron el que hoy en día el Estado argentino está internacionalmente demandado por fondos de inversiones por la bicoca de 16.000 millones de dólares. Ese fue el resultado del manejo de la Ecopetrol o de yacimientos petrolíferos fiscales de la Argentina, que es la empresa que desarrolla el sector energético y que Milei simple y llanamente está proponiendo privatizarla nuevamente para que vuelva a funcionar como funcionó en una época, eficientemente como funciona cualquier empresa privada. Eso obviamente ha movido a que los bonos y las acciones de las empresas argentinas que se cotizan en las bolsas, pues obviamente cambie el signo, y al cambiar el signo se produzca una demanda muy grande por esos valores que estaban totalmente deprimidos y afectados por la situación a la cual el Estado argentino los había llevado. Bueno, ojalá esta vez sí la alternativa liberal funcione, porque ya los argentinos hicieron un ensayo que no funcionó. Esto es lo cierto, no funcionó, porque las cosas a medias no funcionan. Entonces el señor Macri quiso hacer una revolución sin revolución y quiso cambiar una economía sin cambiarla.
Y entonces el resultado fue de nuevo el triunfo del kirchnerismo. Y ahí estamos donde estamos con el señor Massa, con una inflación del 150% y con una pobreza, dijo usted, de más del 40%, doctor Lessinger. Sí, más del 40%. Qué horror. En el país que era el país de menor pobreza en América tenía un 5% de pobreza, ahora está en el 40%. Esos son los resultados de lo que llaman el socialismo en economía, ¿no? Lo que le gusta al doctor Petro, porque dice él, el neoliberalismo no tiene futuro. El neoliberalismo que suponemos es el que se practica en la China, en el Japón, en los Estados Unidos, en Europa, en todos los países desarrollados del mundo. Eso es lo que no le gusta a Gustavo Petro y eso fue lo que no le gustó a Sergio Massa y a la señora Fernández de Kirchner y arruinaron el que era el país más rico de toda América Latina. Doctor Alberto Lessinger, pendientes de lo que pueda pasar con Javier Milei, porque sería una catástrofe que los argentinos no comprendieran la necesidad de un sacrificio y de imponer un orden en medio de tanto desorden y de tanta corrupción, ¿verdad? Así es, yo creo que lo que usted anota es claro. El primer ensayo fue con Macri, un ensayo que produjo unos resultados. Yo creo que en parte la presencia de Milei se debe a eso, a lo que se logró hacer en el gobierno de Macri, pero fracasaron frente a lo que es el peronismo, y usted que conoce bien la Argentina sabe lo que es el peronismo, pero yo creo que con la presencia de Milei, este segundo intento debería forzosamente, por el bien del pueblo argentino, salir adelante y no volver a producir el ciclo de que dentro de 2 años estemos otra vez con el peronismo empoderado, criticando las medidas que este gobierno haya tomado. Doctor Alberto Lessinger, decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad y por ilustrarnos sobre este